de carnes, SICRA. Estamos hablando de Miguel Schiariti. ¿Cómo estás, Miguel? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, ¿usted escuchó las declaraciones de Chiesa en este sentido? No, la verdad no las escuché, pero escuchaba el comentario que vos hacías. Sí. Y en realidad creo que no es un comentario muy feliz a mi juicio. Claro. Porque la Argentina consume hace muchos años mucha carne y el consumidor argentino es el que salvó al sector cuando tuvimos el problema con las cosas. El 80% de lo que producimos se consume en el mercado interno. Sí. Y entonces hablar de que tiene que consumir menos carne, es decir, no me importa el mejor consumidor que tengo, el consumidor más fiel que tengo. Claro. Me parece que desde lo económico y desde lo comercial no es una frase muy feliz. Claro, sobre todo tratándose de la Argentina, ¿no? Es un país netamente consumidor de carne, casi único en el mundo del tipo de carne que consume, ¿no? También. Sí, es cierto lo que dice Chiesa, que los argentinos venimos cambiando los hábitos de consumo. Ajá. Desde hace, yo diría, casi 20 años, muy lentamente se vienen cambiando los hábitos de consumo, a punto tal que si sumamos el consumo de carne de pollo y de carne de cerdo, es más que el consumo de carne vacuna. Claro. Eso por la crisis, podemos decir. Eso sucede en este último tiempo por la crisis. No. Esto sucede en el último tiempo porque hubo cambios genéticos y productivos muy importantes en los otros dos sectores. Antes, hacer un kilo de carne de cerdo costaba 3,5 kilos de alimento por cada kilo de carne. Hoy se hace con 2,4 kilos. Y antes una cancha daba alrededor de 18, en el mejor de los casos 20 lechones o lo que después van a ser cachorros por año, y hoy dan entre 25 y 28. Y la carne de cerdo antes era muy magra, muy grasa, y hoy es muy magra, y entonces entró en el sabor del público. Los médicos dejaron de condenarla como lo hacían hace 20 años atrás, porque dejó de ser un problema de colesterol, dejó de fomentar el colesterol en la gente que consumía cerdo. Y con el pollo pasó algo así. La ganancia de peso de conversión en pollo es altísima, y al mismo tiempo la velocidad de crecimiento también es muy fuerte. De 60 días pasamos a 47 días para hacer un pollo en condiciones de ir al frigorífico. Sí, Miguel, ¿cómo evalúa usted esto que se está hablando, que es este preacuerdo con la Unión Europea? Todavía no sabemos si en realidad se va a firmar. Ya Francia dijo que lo veía difícil, pero que si llega a firmarse, después va a tener que ser refrendado por los distintos congresos de los países. Digo, ¿cómo vería usted un posible acuerdo con la Unión Europea? Yo creo que hay dos análisis para hacer, uno sectorial y el otro general, digamos. A mí me da la sensación que es un acuerdo muy positivo. Vivimos hablando de que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, pero los tratados de comercio que tenemos con los distintos países, fundamentalmente con la Unión Europea, hace que los aranceles a nuestros productos sean altísimos y no podamos ingresar en ese mercado. La verdad, la ineficiencia en la producción de países como Francia, como Bélgica, Irlanda o Polonia hace que los productores de esos países sean acérrimos defensores de la no apertura para el sector agropecuario. Los productores de esos países, que son los grandes productores de Europa, son absolutamente ineficientes por las condiciones de producción y por los lugares donde producen. Los animales en esos países, por ejemplo, viven estabulados. Hay que recolectarles, sembrarles, prepararles la comida y llevárselas, recolectarla y llevárselas. Y los rendimientos son realmente bajos. La productividad es muy baja y entonces la carne es muy cara, y por eso
nosotros con aranceles preferenciados para la cuota Hilton hoy pagamos 20% para ingresar la cuota Hilton. Para otros productos fuera de la cuota Hilton se paga el 45%. Sí. Esto hace que esos países, por eso Francia es el que sale a decir que no se va a firmar este acuerdo, y fue el que durante los 18 años de negociaciones se opuso a esto. De todas maneras, la apertura en carnes no es una apertura muy generosa en este sentido. El Mercosur solicitaba 300.000 toneladas de cuota y solo nos han dado 100.000. Pero esto viene discutiéndose desde hace más de 10 años. Contanos, Miguel, ¿qué representa la cuota Hilton para quienes no saben? Acá estoy viendo un titular del diario La Nación que dice que el acuerdo con Europa va a mejorar precisamente la cuota Hilton en $70 millones. Sí, eso lo dijimos nosotros en el informe económico que salió hoy. Si vos tomás los valores actuales y los, ¿cómo se llama? Le sacás el 20% de prelievo que paga hoy, que la Argentina podría vender ese producto en $2.300 más caro de lo que lo vende hoy. Si lo multiplicás por las casi 30.000 toneladas, te da esos $70 millones. Miguel, hace unos días, no recuerdo, un mes atrás me parece, hicimos una nota sobre la caída del consumo per cápita de carne, como viene cayendo en este contexto económico. Y también tiene que ver, obviamente, por el alza del precio de la carne. En aquel momento se nos decía que, obviamente, que el precio de la carne hacía que, bueno, que los que menos consumían eran obviamente los que menos ingresos tenían, y tal vez el que sigue consumiendo es el que más ingresos tiene, y el que está regulando cuánto más o menos consume es el que está en el medio, ¿no? Digo, todo esto, el alza del precio de la carne, el contexto económico, y si le agregamos ahora el mercado europeo, con lo que significa exportar, ¿esto no perjudica más al consumo propio acá en la República Argentina? En la medida que, como ocurrió en estos últimos 3 años, la producción aumente como aumentó en estos 3 años, no va a perjudicar, y no ha perjudicado hasta ahora. Fíjate que el aumento de la producción del 2018 al 2019 fue directamente en la misma cantidad de aumento de exportaciones. Afortunadamente aumentaron las exportaciones, porque de no haber aumentado las exportaciones el precio del ganado se hubiera derrumbado por sobreoferta. Claro. Entonces, no, hasta ahora no. Mientras las exportaciones representen entre el 15 y el 30% de la producción, me da la sensación que no va a haber efecto sobre el consumo. Insisto, para que esto no ocurra, para que no incida en el precio del consumo, lo que tiene que hacer es aumentar la producción y aumentar la productividad en el mercado interno. Claro, la productividad. Ahora, ¿es posible generar, como existe una cuota Hilton, generar lo que es la cuota local a un precio menor, diferenciado, no sé, subsidiado por el Estado, como fuere, para que la gente no pague un precio tan alto y tampoco reciba la calidad? Empecemos a definir qué es un precio alto. El tema de que la carne es cara es un mito que no acompaña a la realidad en su conjunto. En realidad, el poder adquisitivo del salario se ha deteriorado. Sí. Y entonces hablamos de otra cosa. Los precios relativos se van modificando y el precio que más atrasado ha quedado en la economía es el precio del salario, que empezará a recuperarse cuando las paritarias de este año se empiecen a hacer. Miguel. Si yo te digo que vale 250 pesos, por decir o 300 pesos un kilo de milanesas, y que un kilo de helado vale 500, o que una pizza vale 350, yo te pregunto qué es más caro que otra cosa. Entonces,
Hablar de que la carne es cara cuando cuesta realmente muy poco, si vos lo medís en lo que aporta en proteína y en calidad de la proteína y todo lo demás, el problema es que la gente no la pueda comprar, no pasa con el valor de la carne, pasa con el valor del salario, que está muy retrasado. El valor, ¿usted cree que deberían aumentar los salarios? No hay ninguna duda. Si leemos cualquier estudio económico, todos te dicen que el salario se deterioró en el último año el 10% como mínimo. Claro, eso es lógico. El tema es que el gobierno tiene esas dos políticas, que es reducir el salario, pero a su vez abrir la exportación sin poner cotas o barreras para lo que es el mercado interno. Entonces ahí es donde está el desfasaje. La carne... No. Vos estás diciendo que el aumento de las exportaciones de carne hace que aumente el precio de la carne, y esto no es cierto. Ah, ¿no es cierto? No. Porque se exporta un producto y se come otro en el mercado interno. Son dos productos distintos. La Argentina exporta o vaca, que el argentino no come, vaca de conserva, que es la que va a China, o novillo pesado, que el argentino no lo quiere, el argentino tiene un novillito liviano. Los mercados de Unión Europea y demás hierbas llevan un animal que no se consume en el mercado interno. Por eso te digo que no influye. Y se exporta el 18, este año es probable que lleguemos al 20-21%. Y no puede el 21% ponerle el precio al 100, al otro 80%, sí, al revés. El 80% se exporta. Son dos productos distintos. El 80% se exporta y el 21% queda acá. No, es al revés. Al revés, el 21% se exporta. Bien. Se exportaría este año más o menos el 21% y el 79% queda en el mercado interno. Bueno, bien, gracias Miguel. Queríamos tener su palabra al respecto de estas declaraciones y obviamente de lo que se está hablando como el potencial acuerdo con Europa. Sí, que es un acuerdo a mediano plazo si se concreta. Algunos hablan de que un acuerdo como este no podría llevar menos de 2 años en cerrar. Exactamente, sí, porque además este acuerdo tiene que ser aprobado por 28 parlamentos, los 27 países más el Parlamento Económico de la Comunidad Económica y los 4 países del Mercosur. Bien, ¿y usted no cree que el presidente está hablando de esto, digo, en este contexto de campaña y que parece algo como que es ya? Da la impresión de que habla como que es algo que es ya, pero en realidad estamos hablando de que es mínimo 2 años, ¿no? Acá todos los sectores políticos participaron de este acuerdo. Este acuerdo se inició en el año 2001, es decir, todos los gobiernos, a oposición y oficialismo participaron de este acuerdo, y aquellos que hoy dicen que este acuerdo no sirve, hicieron todo lo posible por llevarlo adelante en su momento. Como triunfo político, digamos. Que este gobierno lo utilice de esa manera me parece lo más natural del mundo. Gracias, Miguel. Hasta otro momento. Chao, hasta pronto. Miguel Eschariti, presidente de la Cámara de Industria de Carnes, SICRA. Bueno, hablando al respecto de...